Amigas y amigas, estamos de vuelta y continuamos conversando con el profesor José Rondón Nucete, además exgobernador del estado Mérida, bueno, a propósito de la situación política actual del país. Y profesor, antes de la pausa quedó en el aire esa pregunta de si no considera contraproducente realizar estas elecciones primarias ante la situación del país. Usted me dejó al final de la pausa como novio vestido esperando a la novia. Porque perdón, me hace la pregunta compromiso comercial. Y entonces se me corre. No puede ser. Mire, nunca el ejercicio de la democracia es contraproducente. Nunca. Eso de pretender que porque vaya a haber unas elecciones primarias se va a hacer algo contrario a un grupo político, al grupo político que la promueve, eso no tiene sentido. Mire, si yo pregono la democracia y quiero establecer la democracia, tengo que practicar la democracia. En consecuencia, no puede ser contraproducente pedir democracia. ¿Qué es lo contraproducente? Decirle a la gente, vamos a establecer la democracia de nuevo, pero mire, los candidatos por esta vez los voy a imponer yo. No, eso no puede ser así. Los candidatos tienen que imponerlos la gente. Y no es cuando ya hagamos la democracia, no. Es desde ahora para justamente hacer la democracia. Ahora, ¿quiénes dividen? Viene la pregunta. ¿Quiénes dividen? Dividen los que son electos en unas elecciones primarias o dividen los que son designados por un cogollo a dedo. Los que son elegidos tienen una legitimidad de la gente. Lo que tienen que hacer los impuestos es participar en las primarias. Y si no participan en las primarias, si las primarias resultan realmente representativas, hay que aclarar eso, las primarias tienen que ser representativas. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero si las primarias son representativas, los candidatos de impuestos deberían ceder su puesto, ceder su posición. ¿Cómo va a ser candidato alguien que fue impuesto por, uno no sabe ni por cuántas personas? Porque mire, en el estado de Mérida hemos llegado a un caso insólito. Un buen día dijeron que los partidos en Mérida se habían puesto de acuerdo, los partidos de Mérida, y habían postulado una maqueta a la mesa de la unidad, o sea, una fórmula, para que Caracas postulara a esos candidatos, porque aquí en Mérida había un consenso. Bueno, vamos a aceptar que había consenso entre esos partidos y que postularon eso. Ya eso no estaba bien del todo porque esos partidos no consultaron a su gente. Pero después hemos descubierto, porque el propio presidente de la Mesa de la Unidad en Mérida o vocero de la Mesa de la Unidad en Mérida renunció y dijo que eso no era lo que aquí se había propuesto. Pero en todo caso, vamos a aceptar que sea así. Propusieron a Caracas, ¿verdad? En Caracas, ¿qué hicieron? En Caracas no designaron a esos propuestos por los llamados partidos en Mérida. No, señor. En Caracas tomaron otros candidatos distintos y los pusieron tal como ellos quisieron. Entonces, eso es una falta absoluta de respeto. De respeto incluso para los que firmaron. Es más, cuando eso apareció en la prensa, todos los partidos en Mérida salieron a criticar y a decir que ellos no querían eso, que lo que ellos habían propuesto era que se hicieran elecciones primarias, pero que como Caracas había impuesto, pues ellos aceptaban. Les dio hasta pena, hasta vergüenza. Ahora, ¿por qué tiene que imponerse el criterio de unos pocos y no el criterio de la gente, del común? Ahora, es inconveniente. ¿Qué es lo que es inconveniente? ¿Hacer las primarias o mantener la imposición? ¿Qué es lo que es inconveniente? Mantener la imposición. Y le voy a decir por qué. Mire. A veces le dicen a uno, es que cuando van divididos pierden. Ay, no. Eso es un argumento muy traído de las mechas, para no decir del pelo, porque el pelo es lo que las mujeres utilizan como arma muy eficaz, por cierto.
muy traído de las mechas. Sí, el pelo es seductor, muy traído de las mechas. Mire usted para que vea. Entonces le dicen a uno, mire, en el Vigía los chavistas fueron divididos y eso permitió que la oposición ganara. Eso no es así. La oposición ganó en el Vigía porque la oposición venía mejorando su votación en varias elecciones hasta que llegó a los votos necesarios para ganar. No hay que olvidarse de eso. Pero además la oposición ganó aquí porque la oposición tenía un candidato que había realizado un trabajo efectivo, que tenía además un cierto prestigio social y que le permitió ganar las elecciones. Yo mismo trabajé con ese candidato y trabajé por ese candidato. De manera que no ganó por la división. No. Le dicen, pero en Tovar fue al revés. Ahí en Tovar la oposición iba dividida y el chavismo ganó porque iba dividido. Bueno, la oposición no perdió en Tovar porque iba dividida. La oposición perdió en Tovar porque había serios problemas internos en la oposición que le impedían realizar un trabajo para ganar. Pero además porque ahí voy a ser honesto, el candidato del chavismo también era una persona que, trabajaba con efectividad y tenía cierto prestigio en el pueblo que yo no le voy a desconocer. Yo soy de Tovar, para que usted sepa, si no lo sabía. Pero voy a un tercer caso. Allá en Guaraque, el chavismo iba unido y la oposición dividida. El chavismo iba unido y la oposición dividida. ¿Y quién ganó? La oposición. Porque la oposición presentó un tremendo candidato, un buen candidato, frente a una candidata del gobierno que podía tener algunos méritos, pero que no la consideraba la gente de Guaraque como propia del sitio. No la consideraba como propia del sitio. De manera que en la elección de los candidatos, en la elección de los funcionarios, juega mucho, por supuesto, la unidad, pero juega más el candidato. Juega más el candidato. El hecho de la unidad no garantiza la elección. La unidad no garantiza la elección. Yo no digo que no sea buena, estoy diciendo que no garantiza la unidad. Le pongo un cuarto ejemplo si falta, y no le estoy poniendo sino ejemplos aquí de Mérida para que tú veas. En las elecciones de gobernador pasada, la oposición iba unida en Mérida con un candidato. La oposición iba unida, un candidato, ¿verdad? Y el chavismo iba dividido, y fuertemente. Y sin embargo, ganó el chavismo. ¿Por qué? Porque jugaron otros factores. De manera que el hecho de que haya unidad no garantiza la elección si la unidad no es real. Eso es otra cosa. ¿Qué unidad real hay entre los integrantes de la MUD que postulan candidatos sin tomar en cuenta a la gente del sitio? Yo no quiero hablar de los candidatos en Mérida porque no me consta. La MUD todavía no se ha atrevido a decir cuáles son los candidatos. No me atrevo a hablar porque no sé si en definitiva serán. Dicen que el candidato por lista será uno que la MUD de Mérida no postuló, sino que impuso Caracas sin tomar en cuenta lo que le habían pedido de Mérida. Dicen, no me consta. Dicen igualmente que en Ejido la MUD va a postular a una candidata que no fue postulada por la MUD de Mérida, ni de Ejido, que ni siquiera es de Ejido, y que no vive ni ha vivido nunca ahí. ¿Usted cree que haya unidad real? ¿Usted cree que toda la gente se come o acepta esa imposición? No, no la acepta, eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto para los habitantes del estado del sitio. De manera que yo promuevo, ¿qué es lo que yo promuevo? Que haya elecciones primarias,
y que se cuente todo el mundo. Yo no estoy diciendo que alguno quede inhabilitado y no se cuente. No, no, no. Que se cuente todo el mundo. Aquí la MUD debería, no un grupo de nosotros, porque no es un partido el que está promoviendo las primarias aquí. No, no, señor. Es un grupo de gente el que está promoviendo las primarias en Mérida y en el Vigía y en Tovar y tal. Un grupo de gente, que de paso hay algunos de varios partidos, eso sí es cierto. Pero es un grupo de gente muy variado el que está promoviendo. Y ese grupo de gente que está promoviendo admite que cualquiera... Por ejemplo, yo conozco a Daniel García, que es candidato. Bueno, Daniel García es candidato, pero Daniel García no pretende imponerse él. No, no, él es candidato. Y si alguien más se inscribe, deben inscribirse más para que vaya más gente a votar, etcétera, para que haya más ánimo. Los que le estamos poniendo ánimo a esta elección somos nosotros los que promovemos primaria. La MUD está calladita, los candidatos ni se sabe. Nosotros los que promovemos primaria somos los que andamos por ahí en todas partes moviendo a la oposición, aunque sea para que hablen mal de nosotros, pero moviendo a la oposición. Es verdad, es verdad. Los otros están confiados en que a mí me impusieron. Yo le pregunté una vez a un candidato, mire, ¿usted por qué va a ser candidato? Ah, porque a mí me impusieron. ¿Y cómo va a decir usted que es candidato porque a usted lo impusieron? ¿Ah? Eso no puede ser así. No debe ser así. Debo cumplir nuevamente compromisos comerciales al regreso a hablar del tema de lo que se ha venido cuestionando por parte del oficialismo de la no participación de mujeres y sectores jóvenes en estas elecciones, y segundo, sobre también esa posición que de repente ha asumido representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, como tiene que ver con el hecho de que los candidatos fueron impuestos por ese temor a que ocurra de repente lo que ocurrió con este joven Ricardo Sánchez, quien pues ahora parece ser un diputado más del sector oficialista y no de la oposición. Por eso ellos apuestan a personas que han probado su discurso, incluso político, dentro del Estado. Me responde luego de pausa. Ya volvemos.